Continuando con nuestros temas de anatomía, entramos ahora a la región del cuello. Si bien genéricamente se habla del cuello como el componente que une el tronco de la cabeza, sabemos nosotros que este se divide en dos grandes regiones, una que se ubica hacia la parte ventral de la columna cervical y otra que es dorsal a la columna cervical. La que es dorsal a la columna cervical la describimos como componente del dorso y nuca, o sea, es el componente de la nuca que ya nos referimos precisamente en una clase anterior. Y lo que nos referimos actualmente a cuello es la parte ventral a el esqueleto cervical. De ahí que es una región muy bien definida, muy bien delimitada y que además contiene la mayoría de las estructuras que conectan lógicamente el tórax con la cabeza, componentes vasculares en especial, vamos a encontrar componentes nerviosos y lógicamente también la ubicación de componentes viscerales y musculares. Haremos una descripción de esta región entonces como una región similar a un cuadrángulo en donde el límite ventral o anterior viene a ser la línea mediana. El límite superior vendría a estar determinado por el borde inferior de la mandíbula, llegando hasta el ángulo de la mandíbula y de ahí proyectándose hasta la apófisis mastoides e inclusive coge parte de lo que es la línea nucal superior. El límite posterior estaría determinado por la ubicación precisamente del borde superior del músculo trapecio, aproximadamente en este punto. Y el límite inferior lo viene a demarcar precisamente la cara superior de la clavícula, alcanzando lógicamente hasta lo que es el manubrio esternal y la incisura yugular del esternón. De ahí entonces queda delimitado una región similar a un cuadrángulo, el cual contiene una gran cantidad de estructuras desde la parte superficial hasta la parte profunda. Es bueno anotar que en la parte superficial, a diferencia de otras regiones del cuerpo, se interpone un músculo que es prácticamente subcutáneo y por eso se denomina como el músculo cutáneo del cuello o también se denomina como el músculo platismo, a diferencia de otras regiones del cuerpo en donde encontramos el tejido celular subcutáneo y luego la fascia. En este caso, el tejido celular subcutáneo está ocupado también entonces por el músculo platisma o el músculo cutáneo del cuello como tal. Cuando miramos nosotros entonces la región del cuello, eliminamos precisamente la piel, tejido celular subcutáneo y encontramos uno de los músculos que harían parte de lo que se ha denominado como los músculos de la mímica facial. Estos músculos tienen un origen embrionario prácticamente en el tejido celular subcutáneo, de ahí que también se denominan como músculos paniculares, haciendo referencia a su relación con el panículo adiposo. Aquí encontramos el músculo platisma, cuyas fibras de origen son precisamente la región cercana a lo que es la clavícula, parte de lo que es la región pectoral e inclusive alcanza una pequeña porción en el hombro. Vemos entonces que se describen fibras anteriores, medias y posteriores, las cuales convergen precisamente hacia los músculos de la mímica facial que están relacionados con lo que es la cavidad oral, o sea, el grupo oral. Principalmente las fibras se van a interdigitar, digamos así, con los componentes en especial del orbicular oral que encontramos en este sitio. Es un músculo muy superficial, es un músculo que tiene unas implicaciones importantes en el sentido que clínicamente cuando se secciona por alguna razón tiene que hacerse su unión muy puntual y muy fina, ya que el dejarse prácticamente libre genera unas deformaciones estéticas no muy agradables como tal. Entonces vemos aquí, se dispone superficialmente a lo que llamaremos como la lámina superficial de la fascia cervical.
Aquí encontramos una disección, un fresco precisamente del músculo platisma, sus fibras anteriores, medias y posteriores, y cómo ellas convergen precisamente en dirección hacia lo que es los músculos que están relacionados con la mímica facial. El músculo platisma recibe inervación del mismo nervio que da la inervación a lo que es los músculos de la mímica facial, o sea, el nervio facial. O sea, este suministra la inervación a el músculo platisma como tal. Vemos aquí que si eliminamos la fascia o mantenemos en parte lo que es la fascia, encontraríamos componentes superficiales como es el venoso, en este caso la vena yugular externa. La vena yugular externa se forma precisamente por unión de lo que es lógicamente el tronco posterior de la vena retromandibular, uniéndose esta a la vena también auricular magna, la cual termina uniéndose y forma precisamente la vena yugular externa, la cual va a ser superficial a la fascia, a la lámina superficial de la fascia cervical, y alcanza precisamente una de las regiones que reconoceremos a nivel de lo que es el cuello como el triángulo lateral o el triángulo posterior. Entonces miramos aquí nuevamente la región del cuello, ya la delimitamos con lo que es la ubicación precisamente del músculo denominado como el trapecio, recordemos nosotros, y aquí vemos cómo sobresale precisamente un músculo bastante grande, el cual en su disposición presenta un origen a nivel de lo que es el manubrio esternal, el tercio interno homomedial de la clavícula, y se proyecta hasta la apófisis mastoide y línea nucal superior. Corresponde al músculo esternocleidomastoideo, músculo bastante grande, músculo bastante fuerte, resistente, y cuya contracción produce rotación contralateral de la cabeza. Este músculo es inervado precisamente por uno de los componentes del 11º par craneal o el nervio accesorio, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Entonces vemos aquí el músculo esternocleidomastoideo, porción esternal, porción clavicular. Sus fibras se dirigen oblicua y superiormente en dirección a la apófisis mastoides y a la línea nucal superior. La presencia del músculo esternocleidomastoideo guarda una relación muy importante con lo que es la delimitación a nivel del cuello de tres zonas. Una por delante de él, que llega hasta la línea media, que va a ser el triángulo anterior del cuello. Otra por detrás de él, que va a ser precisamente el triángulo lateral o posterior del cuello, y la que está delimitada por los bordes anterior y posterior del músculo esternocleidomastoideo como la región esternocleidomastoidea. Recordemos nosotros que los componentes venosos superficiales que encontraremos aquí estarían en relación a la lámina superficial de la fascia cervical. Aquí se ha eliminado la lámina superficial de la fascia cervical, pero mantenemos la relación entonces de la formación y el recorrido de lo que es la vena yugular externa como tal. Ya hacia la parte izquierda se ha seccionado el músculo esternocleidomastoideo y ya vemos otro componente venoso que es más profundo y que haremos lógicamente su descripción cuando lleguemos a esta región. Igualmente vemos aquí la disposición de los componentes venosos también, en especial haciendo énfasis de la vena yugular externa. Cuando miramos entonces la región del cuello, vemos precisamente que la disposición del músculo esternocleidomastoideo nos dividió en un triángulo anterior, en un triángulo posterior o lateral, y lógicamente la región esternocleidomastoidea. Aquí alcanzamos a ver la disposición de la lámina superficial de la fascia cervical. Cuando hablamos de la lámina superficial de la fascia cervical, observamos que esta es profunda en músculo
denominado como platisma. Hemos seccionado el músculo platisma y observamos la lámina superficial de la fascia cervical. Un desdoblamiento de la fascia cervical, de la lámina superficial, envuelve tanto superficial como profundamente al músculo esternocleidomastoideo y ancla también algunos de los músculos que vamos a encontrar en esta región y que hacen parte también de la subdivisión, digamos, en triángulos más pequeños de estas regiones amplias que describimos inicialmente. En el triángulo anterior alcanzamos a ver la presencia precisamente de uno de los huesos que no presenta articulación alguna con componente óseo, pero que con ligamentos y con los músculos mantiene su posición precisamente en la parte más superior de lo que es el cuello, corresponde al hueso hioides. Vemos aquí el cuerno menor y el cuerno mayor del hueso hioides y cómo a él convergen una serie de músculos los cuales describiremos. Pero ya de por sí la presencia del hueso hioides me va a dividir el triángulo anterior en una región suprayoidea y en una región infrayoidea. Igualmente encontramos entonces cómo en el triángulo anterior se ubican músculos por lo regular muy delgados, pero que se extienden desde la región esternal hasta el componente tiroideo o hasta el componente hioideo y toman lógicamente ese nombre tal como lo describiremos. Ese hecho, la presencia de músculos en esta región hace que el triángulo, la región infrayoidea, también se denomine como el trígono muscular, y de ese trígono muscular vamos a encontrar que hay uno que es muy importante, digamos, para hacer separación o división para su explicación de estas dos regiones. Uno, el triángulo anterior, y el otro, el triángulo lateral, y corresponde precisamente a un músculo que tiene dos vientres de origen, vientre inferior y vientre superior, y presenta origen inicialmente en el borde superior de lo que es la escápula, cercano a la incisura superior de la escápula, que es el vientre inferior, y se ancla profundamente al músculo esternocleidomastoideo por el desdoblamiento de la lámina superficial de la fascia cervical y se continúa, digamos nosotros, en su vientre superior hasta el cuerpo del hueso hioides. Vemos aquí el vientre superior, corresponde al músculo homohioideo. El músculo homohioideo me subdivide tanto el triángulo anterior como el triángulo posterior o lateral en dos componentes inicialmente. Uno, que es el que realmente corresponde al triángulo muscular, línea media, borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre superior del homohioideo, formando entonces el denominado como el triángulo muscular, que contiene los músculos, digamos, más superficiales en esta región como tal. Entre lo que es el esternocleidomastoideo, borde anterior, el vientre superior del homohioideo y el vientre posterior del denominado músculo digástero, que es otro músculo que se encuentra en la parte superior precisamente del cuello, con dos vientres, vientre anterior y vientre posterior, me va a delimitar otro triángulo que se va a denominar como el triángulo carotídeo. Importante porque aquí vamos a encontrar precisamente hacia la parte profunda, recubierto por una fascia específica para la vaina denominada como yúgulo vago carotídeo, a la arteria carótida común, la cual se va a dividir en carótida externa y carótida interna como tal. Como vemos nosotros, para poder llegar a esta región se eliminó la lámina superficial de la fascia cervical. La lámina superficial de la fascia cervical entonces recubre todas estas estructuras que hemos descrito hasta el momento y se continúa hacia la región de la nuca con parte de la fascia de la nuca, o sea, forma una especie de un amplio collar, digamos así, ubicado a nivel de lo que es el cuello. El vientre inferior del homohioideo, que es este, me subdividió el triángulo lateral o posterior en dos trígonos. Uno
que está relacionado precisamente con el trapecio, que sería este, y que toma el nombre de homo trapecial, esta porción de aquí, y el otro que está relacionado con lo que es la clavícula y que se va a denominar como homo clavicular. No obstante, encontramos aquí que el homo clavicular también recibe una denominación de supraclavicular mayor cuando se describe entre los dos orígenes del esternocleidomastoideo el supraclavicular menor, que sería este. Estos dos tienen una connotación importante en relaciones anatómicas. Profundamente, en el supraclavicular menor vamos a ver el recorrido precisamente de la vena denominada como subclavia, y profundamente en el supraclavicular mayor vamos a encontrar la arteria subclavia, y también encontraremos lógicamente ya componentes nerviosos pertenecientes al plejo braquial. Vemos acá en una disección, un fresco, precisamente el músculo esternocleidomastoideo, origen external, origen clavicular, borde anterior, se ha levantado el platisma y se ha conservado parte de la fascia, la lámina superficial de la fascia cervical. Tenemos el triángulo anterior y acá estaría lógicamente el triángulo posterior y lateral. Escasamente alcanzamos a visualizar el vientre superior del homo ioideo. Una vez que hacemos descripciones de la región infraioidea con los triángulos carotidio, triángulo muscular, supraclavicular mayor, menor y el denominado homo trapecial, vamos a hacer una descripción de esta región que es la supraioidea y que corresponde precisamente a la región cercana a lo que es la mandíbula. Entonces, una de esas porciones a dar lugar a lo que se llamará como el triángulo submandibular, limitado por el borde inferior de la mandíbula, vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y el estiloioideo que se sobrepone al vientre posterior del digástrico como tal. Su piso está formado precisamente por el músculo miloioideo, que se extiende sus filas, como vemos nosotros aquí, hacia lo que es el cuerno mayor y el cuerpo del hueso ioides. Contiene la glándula submandibular, contiene lógicamente el recorrido de lo que es la arteria facial, que la veremos haciendo recorrido profundo, y superficialmente la vena facial como tal. Aquí vemos la lámina superficial de la fascia cervical, se ha eliminado el músculo esternocleidomastoideo, pero vemos cómo precisamente la lámina superficial formó precisamente una funda, tanto que cubre superficial como profundamente al músculo esternocleidomastoideo. Se proyecta hacia la parte anterior, cubre el triángulo que llamamos nosotros como muscular, y hacia la parte posterior cubre también el triángulo denominado como el homo trapecial y el supraclavicular menor. Aquí alcanzamos a ver algo del denominado vientre inferior del músculo homo ioideo. También en una disección en fresco alcanzamos a ver ya el esternocleidomastoideo, alcanzamos a ver que se replegó el músculo platisma y la lámina superficial de la fascia cervical en esta fotografía. Bueno, aquí alcanzamos a ver la disposición de lo que llamaremos como las fascias. Una de las fascias a la cual hemos hecho referencia es esta que vemos nosotros aquí, y que sería precisamente la lámina superficial de la fascia cervical. Hay la lámina profunda de la fascia cervical, la cual tiene una relación con músculos que están por delante del esqueleto cervical, o sea, de las vértebras, músculos llamados como prevertebrales, y lógicamente esa ubicación le da también el nombre a esta fascia como la lámina profunda o la fascia prevertebral. Se describe también como parte de tejido conectivo que se dispone por delante de lo que es el componente visceral, o sea, lo que es
laringe, lo que es la glándula tiroides, y profundamente a los músculos infraioideos o de ubicación en el triángulo muscular, una fascia que se va a denominar como la fascia pretraqueal. Algunos anatomistas la describen como una lámina continua, otros lo describen como un componente de tejido conectivo nada más que se interpone entre estos componentes. Entonces vemos aquí la disposición precisamente de la lámina pretraqueal a la cual hacemos referencia, pues que no necesariamente es un componente facial continuo, puesto que él se interrumpe hacia la parte dorsal. En cambio vemos nosotros que la lámina prevertebral o la lámina profunda de la fascia cervical se continúa dorsalmente hacia la nuca, o sea que en últimas vamos a ver que ella se confunde precisamente con la fascia de la nuca, así como la lámina superficial de la fascia cervical. Citamos. Aquí vemos nuevamente la disposición de estructuras superficiales, entre ellas sobresale precisamente el músculo platisma, como lo habíamos descrito, y sobresale también componentes nerviosos que están en relación a la lámina superficial de la fascia cervical, pero cuya distribución es en la piel, no únicamente de lo que es el cuello, región mentoniana, a región periauricular, sino también hacia la región occipital. Son todos ellos nervios que denominamos como los ramos superficiales del plexo cervical. Ramos superficiales del plexo cervical cuya característica principal es que son estrictamente sensitivos. Ninguno de ellos es motor y toman el nombre de acuerdo a su distribución y lógicamente presentan una dirección característica. Entonces, entre ellos se destaca un nervio que va ascendiendo aparentemente paralelo al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que corresponde al denominado como nervio occipital. Otro que se dirige y que tiene por lo regular una dirección paralela a la vena yugular externa, que aquí no la encontramos, pero que estaría en este sitio y que se dirige lógicamente en relación a lo que es el pabellón auricular y se denomina como el auricular magno. Y aquí sobresalen unos ramos pequeños de un ramo que atraviesa o cruza transversalmente, lógicamente, el cuello, que es el transverso del cuello. Hacia la parte inferior encontramos varios ramilletes de fibras que sobresalen, algunas de ellas aquí, como que se van a denominarse como los supraclaviculares. Supraclavicular, que en últimas toma el nombre de anterior, medio y posterior también. Entonces vemos que todos estos ramos son provenientes precisamente de los primeros 4 nervios cervicales, exceptuando el C1, el cual no suministra, digamos así, inervación de tipo sensitivo, sino estrictamente motor. Entonces, de C2, C3 y C4 se van a derivar precisamente estos componentes, C2, C3 para lo que es el nervio occipital, el auricular magno, de C3 y C4 los supraclaviculares anterior, medias y posteriores que vemos en esta región como tal. Volvemos nuevamente a lo que es la región del cuello y aquí alcanzamos a ver precisamente ubicación esternocleidomastoideo, del cual ya hemos hecho su descripción. Entramos a hacer una descripción del contenido del triángulo muscular. Lo vamos a delimitar nuevamente: vientre superior del homoioideo, borde anterior del esternocleidomastoideo, línea mediana y lógicamente hacia la parte superior el hueso ioides. Y ahí encontramos la presencia de 3 músculos superficiales. Uno que se extiende desde el manubrio esternal, de la cara profunda del manubrio esternal, hasta lo que es el hueso ioides y se va a denominar como el esterno-ioideo. Pues vemos nosotros el esterno-ioideo ubicado en este sitio, con una ubicación un poco más amplia y profundamente a el esterno-ioideo vamos a encontrar el esterno-tiroideo. Su nombre pues nos dice que se extiende entre lo que es el esternón y la línea oblicua de la lámina lateral del cartílago tiroides, que vamos a ver.
Profundamente a estos alcanzamos a ver, lógicamente, otro músculo que se extiende desde lo que es el cartílago tiroides hasta lo que es el hueso hioide y que se denomina como el tiroideo. Acá alcanzamos a ver en el vientre, ya en el triángulo lateral o posterior, que su piso está formado por ¿qué? Uno, la delimitación en dos regiones por el vientre inferior del lomo hioideo. Encontramos nosotros los músculos escalenos, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno anterior se origina precisamente en lo que es los tubérculos anteriores de lo que es las vértebras cervicales C3, C4 y C5, y se proyecta o se dirige hacia lo que es el tubérculo escaleno de la primera costilla, va descendiendo tal como lo vemos aquí. El escaleno medio tiene una disposición un poco más amplia, se origina en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales C2, C3, C4, C5 y C6, y se dirige precisamente a lo que es el tubérculo escaleno también de la primera costilla. Deja un espacio entre el escaleno medio y el escaleno anterior por donde emergen las raíces o lo que llamamos nosotros los componentes nerviosos que formarán precisamente el plejo braquial. Aquí alcanzamos a ver precisamente C5 y C6 emergiendo precisamente entre el escaleno anterior y escaleno medio. Otro de los músculos que encontramos aquí y que tiene lógicamente un origen característico en lo que es las vértebras cervicales y se proyecta hacia la escápula, corresponde precisamente al elevador de la escápula. También se origina en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales C1 hasta C4 y se dirige hacia el borde superior de la escápula, corresponde al elevador de la escápula. Luego vemos hacia acá el esplenio del cuello, que es uno de los músculos que estudiamos a nivel de lo que es en la región de la nuca, y luego vemos el esplenio de la cabeza en esta región. Todos ellos entran a formar parte del piso del triángulo posterior o triángulo lateral del cuello. El denominado como el triángulo carotídeo, delimitado por vientre posterior del lomo hioideo, vientre superior vientre posterior del digástrico, perdón, y el vientre superior del lomo hioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo, me delimita esta región, cuyo piso está formado por uno de los músculos constrictores de la faringe que estudiaremos también posteriormente. En el triángulo denominado como el triángulo submandibular alcanzamos a ver sus límites: vientre posterior del digástrico, vientre anterior, el estilo hioideo y el músculo milohioideo hacia la parte anterior y el hiogloso hacia la parte posterior. Son componentes que no lo habíamos mencionado, pero que ya lo alcanzamos a visualizar en este sitio. Entre el vientre anterior del músculo digástrico, la línea mediana y el hueso hioides aparece un triángulo pequeño que, si bien se describe por su relación anatómica, no tiene una connotación tan importante, que es el triángulo mentoniano. Vemos aquí ya en su disposición de las estructuras superficiales en relación a la lámina superficial de la fascia cervical, la cual ha sido seccionada aquí en este punto. Aquí vemos la lámina superficial y visualizamos al músculo esternocleidomastoideo. Y vemos precisamente que en el borde posterior del esternocleidomastoideo, en su tercio medio, emergen todos los componentes del plexo cervical ramo superficial. Vemos el nervio occipital, ¿no? Hacia acá, que recordemos que el occipital mayor está ubicado en el dorso. A nivel de lo que es la nuca, este vendría a ser el nervio occipital menor. El auricular magno, ascendiendo paralelo a la vena yugular externa, el transverso del cuello y los supraclaviculares anteriores, medios y posteriores que habíamos descrito anteriormente. Recordemos que estos están conformados principalmente por participación de C2 y C3 y de C3 y C4 estos otros componentes.
Vemos aquí la disposición de estructuras, no solo a nivel del triángulo posterior, que vendría a ser lógicamente la disposición de los componentes iniciales de lo que llamamos nosotros como el pleco braquial. Recordemos acá el escaleno anterior, el escaleno medio, por delante del escaleno anterior descendiendo precisamente un nervio que está aquí en este sitio, que va en dirección precisamente al diafragma, que es el nervio frénico, que luego lo veremos en el componente. Ya hacia lo que es el triángulo anterior, recordemos la región llamada entonces como carotidia y también la denominada como submandibular. La submandibular, su contenido de la glándula submandibular, una de las glándulas salivales mayores, su conducto se hace profundo, va en busca del espacio entre el miloioideo y el globuloso para llegar a lo que es el piso de la cavidad oral como tal. Aquí vemos la vena facial uniéndose al tronco anterior de lo que es precisamente la vena retromandibular para terminar en la vena yugular interna, ya es un componente más profundo, digamos aquí. Nuevamente vemos el occipital menor como nervio, el auricular magno dirigiéndose hacia la región de lo que es precisamente la región periauricular. Es importante tener en cuenta que el plexo cervical tiene conexión con el plexo braquial y a su vez el plexo braquial tiene prácticamente conexión con componentes torácicos. De ahí que segmentos que están formando estos nervios tienen una comunicación tan importante que algunas de las sensaciones que llamamos nosotros como dolores referidos pueden inclusive alcanzar región mandibular, región occipital y región auricular cuando ellos se derivan precisamente de la región cardíaca. Eso es importante y la conexión es a través de los componentes nerviosos, lógicamente de los segmentos medulares torácicos superiores T1 y T2, que participan en la formación del pleco braquial. Cuando nos ubicamos nosotros en esta región, nos vamos entonces a observar qué componentes sobresalen ahí. Triángulo submandibular, vientre anterior del gástrico, vientre posterior del digástrico, músculo estiloioideo, piso formado por músculo meloioideo y el hío grosso. Contenido, glándula submandibular. Superficialmente ella hace trayecto la vena facial. Profundamente ella hace trayecto la arteria facial. La arteria facial emerge en el borde inferior de la mandíbula, donde deja un surco, una impresión que es por delante del músculo macetero y que en últimas permite también detectar el pulso de la arteria facial en este sitio. Encontramos aquí la ubicación del músculo de uno de los nervios que da inervación en esta región, que corresponde al nervio miloioideo, que ya viene de otro componente nervioso. Vámonos a ubicar ahora en el denominado como el triángulo carotídeo. Ahí alcanzamos a ver la arteria carótida común. Ella se divide y un sitio de división tiene como reparo el borde superior del denominado como cartílago tiroides. Se va a dividir en carótida externa y carótida interna, y lógicamente encontramos que la mayoría de las ramas que da la carótida externa lo hace precisamente a nivel del triángulo carotídeo, tiroidea superior, arteria lingual y hacia arriba la arteria facial que habíamos mencionado, que es más profunda en esta región. Encontramos como estructuras importantes del tipo nervioso que parcialmente hace el recorrido el nervio hipogroso, que corresponde al 12º par craneal, el cual emerge conjuntamente con lo que es las otras estructuras en la base del cráneo,
y que en últimas va a buscar, digamos, su recorrido para su distribución hacia los componentes relacionados con la lengua. Entonces, el nervio hipogloso, por su ubicación, lo vemos cursando medialmente al vientre posterior del digástrico, y luego se profundiza entre el hiogloso y el miloioideo. Vemos que el nervio hipogloso recibe una contribución de C1, que es esta, que va a corresponder a la raíz superior del asa cervical. Luego la describiremos como tal. Allá al fondo alcanzamos a ver la ubicación de uno de los pares craneales muy importantes que harían parte, digamos así, de las estructuras que sobresalen lógicamente en este triángulo, pero que en últimas están recubiertos por una vaina, que es la vena yugulo-vago-carotídea, es el nervio vago. Aquí alcanzamos a ver al nervio vago, que va descendiendo, digamos así, mientras que hacia la parte profunda y medial encontramos componente carotídeo, y hacia la parte externa o lateral encontramos la vena yugular interna como tal, recibiendo a la vena facial en este caso. Entonces vemos nosotros aquí la ubicación de la fascia, que se considera es un desdoblamiento también de la lámina profunda de la fascia cervical, que entra a colaborar en la formación de la vaina yugulo-vago-carotídea. Está profundamente al esternocleidomastoideo, se ha hecho una excepción como tal, y aquí estaríamos observando precisamente la vaina yugulo-vago-carotídea con su contenido, que es precisamente este. Y la vaina yugulo-vago-carotídea contiene internamente hacia la parte externa la vena yugular interna, que se inició precisamente en el seno yugular, en la base del cráneo, recibe prácticamente el drenaje de las estructuras intracraneales y va descendiendo precisamente después de que emerge por el foramen yugular. Medialmente encontramos la ubicación en su mayor recorrido de la carótida común hasta el borde superior de lo que es el cartílago tiroides, en donde se divide ya en arteria carótida externa y carótida interna, y lógicamente en su interior, en medio de los dos, encontramos la ubicación del nervio vago. Proveniente de C2 sale la raíz inferior del asa cervical. Aquí vemos la raíz superior del asa cervical y aquí vemos la raíz inferior del asa cervical, la cual tiene importancia porque de ella se deriva la inervación para los músculos intraioideos. Entonces aquí vemos que ellos reciben la inervación precisamente de esta asa cervical, y lógicamente va a dar su motricidad por la presencia de este componente como tal. Aquí profundamente al esternocleidomastoideo, el cual ha sido seccionado, tal como vemos aquí, vemos entonces la emergencia de los componentes que hacen parte de lo que es el plexo cervical, que habíamos descrito inicialmente. C2, C3, C4, aquí lo vemos precisamente, y aquí C5, C6, C7 y 8, ya del plexo braquial. ¿Qué alcanzamos a ver como estructura importante aquí? Profundamente al esternocleidomastoideo hace curso el nervio accesorio o espinal. Este corresponde a la raíz espinal del nervio accesorio o espinal, la cual se dirige lógicamente después de dar la inervación al esternocleidomastoideo hacia el músculo trapecio, al cual también va a inervar. Y aquí encontramos las raíces entonces que van a conformar parte del plexo cervical, componente superficial, pero recordemos también que ellos van a dar la inervación para los músculos del triángulo posterior, que son lógicamente en este caso motores. Recordemos que de C3, con la participación de C4, de C3 y de C5, se deriva precisamente el nervio denominado como el nervio frénico. Va descendiendo por delante del músculo que habíamos denominado anteriormente como escalero anterior, pero profundo, a los dos vientres del homoioideo.
vientre inferior y vientre superior del pomo y omblero. Aquí nuevamente vemos las estructuras, se ha replegado completamente y se ha retirado la vena yugular interna, se mantiene la ubicación de la carótida común y luego la división en carótida externa y carótida interna. Vemos la ubicación del nervio vago, mantiene su relación. Y hay algo muy importante que no lo habíamos mencionado hasta el momento, y es que dorsal a todo este paquete vascular y nervioso que está envuelto por la vaina yugulo-vago-carótida está ubicado prácticamente en relación a la lámina profunda de la fosa cervical, lo que llamamos como la cadena simpática cervical. Entonces aquí alcanzamos a ver, miren ustedes, disposición del nervio vago, y allá la cadena simpática cervical con sus ganglios cervical inferior, medio y superior. Y es importante tener en cuenta que el inferior algunas veces se une al primero torácico y forma el cérvico torácico o estrellado en este sitio. Aquí vemos que la cadena simpática cervical cursa posteriormente a la vaina yugulo-vago-carótida y separada lógicamente de la vaina de lo que es la carótida común y carótida interna por la lámina posterior de la vaina yugulo-vago-carótida, que estaría parcialmente cubriendo la parte anterior de lo que es la cadena simpática cervical. Aquí vemos la cadena simpática cervical. Lateralmente alcanzamos a ver el recorrido del nervio frénico. Nervio frénico es el principal nervio, podríamos decir, de lo que es la inervación de tipo autónomo parasimpático. Su nombre hace referencia precisamente a su amplia distribución, digamos así, que es visceral aferente general del organismo, por eso recibe esa denominación de nervio vago como tal. Ya acá alcanzamos a ver en la región infrayoidea cómo los músculos infrayoideos también recubrían componentes viscerales a los cuales haremos referencia dentro de un momento, entre ellos lo que es la glándula tiroides, dorsal a la glándula tiroides, las glándulas paratiroides. Luego veremos lógicamente lo que es la estructura de la laringe y la faringe como tal. Vemos nosotros aquí ya mucho más profundo lo que serían los músculos prevertebrales. Vamos a dejar como una tarea de investigación la conformación, la ubicación, orígenes e inserciones de músculos prevertebrales. Pero aquí vemos nosotros, ven ustedes, la disposición del músculo escaleno anterior, tal como habíamos mencionado, el escaleno medio hacia allá, y entre los dos la emergencia lógicamente de las raíces que van a conformar parte del plexo braquial, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Recordemos aquí cómo el nervio frénico, aquí lo vemos descendiendo con su participación lógicamente de C3, C4 y C5 para ir en dirección lógicamente hacia lo que es el diafragma. Aquí vemos parte del ganglio inferior, ganglio cérvico-torácico estrellado en la parte profunda, miren ustedes, de la cadena simpática cervical, muy relacionado con las ramas que da la arteria subclavia en la raíz del cuello. Un componente muy importante aquí encontramos precisamente es la cúpula pleural, y no solo la cúpula pleural, sino el vértice del pulmón, ya sea derecho o izquierdo, el cual sobresale precisamente en lo que es la abertura superior del tórax, de tal manera que desde este sitio puede sobresalir hasta 7 centímetros en la raíz del cuello. Y esa relación anatómica pues la va a tener también conjuntamente con componentes venosos, como es la conformación de lo que es la vena cava superior por unión de la vena subclavia y la vena yugular,
interna, tal como vemos aquí, y también la disposición de lo que es la denominada como el tronco brachiocefálico y su división en arteria subclavia y carótida común derecha, tal como lo observamos aquí. Es muy distinta la disposición derecha a la disposición izquierda, ya que en el caso izquierdo no hay tronco brachocefálico, sino que la carótida común sale independientemente del callado aórtico de la arteria subclavia como tal. Lo que sí vemos de la arteria subclavia, que mide aproximadamente 5 centímetros, ¿sí? Se extiende entonces aproximadamente desde la articulación externo-clavicular hasta el borde externo de la primera costilla. Ahí toma el nombre de arteria subclavia. Su relación con el escaleno anterior da lugar precisamente a que se hable de una región preescalénica, una región postescalénica y retroescalénica. En la preescalénica nos da origen a 3 arterias muy importantes. Una va hacia la parte inferior, que es la torácica superior o mamaria interna. 2 hacia la parte superior, una que va en dirección al proceso transverso de la sexta vértebra cervical, que es la arteria que llamamos como la arteria vertebral, y el otro que es el tronco tirocervical, que lo vemos dando aquí ramas para lo que es la glándula tiroides, y lógicamente su nombre también muestra su distribución hacia el cuello. Vemos nuevamente las estructuras en la región del cuello, y en este caso cómo los músculos infrahioideos van a recubrir porciones de lo que llamamos nosotros como de los componentes viscerales. Aquí alcanzamos a ver algo muy interesante, y es cómo la disposición del músculo escaleno anterior separa precisamente a lo que es el componente venoso del componente arterial. El componente arterial entra en relación muy directa con los troncos, el tronco primario inferior de lo que es el plexo braquial, tal como lo vemos aquí, mientras que la vena yugular interna se une a la vena subclavia para formar aquí, en este punto, ya sea a nivel derecho o izquierdo, corresponde más o menos al punto de articulación externo-clavicular derecha-izquierda, la denominada como la vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. Ya aquí vemos entonces componentes de tipo visceral. Bueno, vamos a ubicarnos, nuevamente vemos el esqueleto cervical, las primeras 6 vértebras cervicales ubicadas en este sitio. Luego alcanzamos a ver hacia la parte ventral los músculos que habíamos denominado como prevertebrales, con la lámina profunda, la fase cervical, y muy relacionados con estos componentes encontramos un conducto músculo-membranoso que une vía lo que es aérea con vía digestiva, y que se dirige luego hacia la parte inferior y se continuará desde C6 como el esófago. Corresponde a lo que llamamos nosotros como a la faringe. Por delante de la faringe y por debajo de lo que es lógicamente la ubicación del hueso hioides, ¿sí? Vamos a encontrar el componente laríngeo, que es una separación de lo que es la vía digestiva común y aérea con la vía lógicamente respiratoria, y de ahí se continuará lógicamente con lo que es la tráquea. Por delante de lo que es la tráquea encontramos componentes viscerales importantes de tipo glandular, pues la glándula tiroides, la cual va a estar acompañada lógicamente por sus glándulas paratiroides también, cubiertas superficialmente por los músculos que llamamos uno esternoioideo, el esternotiroideo, que estarían ubicados en este punto. Aquí vemos entonces cómo este conducto músculo-membranoso, formado principalmente por musculatura estriada,
o sea que en últimas es de control voluntario, es importante, cuya disposición es transversal de algunos de ellos y otros de disposición longitudinal, corresponde entonces a este conducto común para lo que es la vía respiratoria, la vía digestiva como tal, y es lo que es la faringe. La faringe entonces tiene una porción que se relaciona con la cavidad nasal, que es la nasofaringe, que se extiende desde lo que es la porción basilar del hueso o de lo que conocemos como el pornis faríngeo en la parte superior, hasta el vértice de lo que llamamos como la úvula, y que en últimas se va a denominar como la nasofaringe. Entre la úvula y el vértice de lo que es lógicamente la epiglotis se va a describir lo que llamamos nosotros como la orofaringe, y entre lo que es la epiglotis hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical, lo que llamamos nosotros como la laringofaringe. Desde el borde inferior de la sexta vértebra cervical, la laringofaringe se continúa entonces con lo que llamaremos nosotros como el esófago como tal, ¿sí? Nos vemos nosotros hacia lo que es la parte inferior. Los músculos que están conformando precisamente a la faringe tienen unos de disposición transversa que van a denominarse como los músculos constrictores de la faringe: constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Ellos se traslapan las fibras más superiores del inferior, de la ubicación inferior, cubren las fibras más inferiores de que se ubica superior. Además de esto, encontramos precisamente dos músculos que en últimas tienen una disposición longitudinal. Uno, el estilofaringio, cuyas fibras las vemos aquí, que sale de la apófisis estiloides como tal, y luego se dirige entre el constrictor superior y el constrictor medio y se profundizan precisamente ahí. Y otro que está profundo y que no lo alcanzamos a observar muy bien aquí, que es el músculo que tiene origen a nivel de lo que llamamos nosotros como el torus tubarius, y es precisamente el denominado como el salpingo faríngeo que vemos en esta región, que forma un ligamento o una elevación llamada como salpingo faríngeo. Los dos músculos de disposición longitudinal son los que van a elevar la faringe cuando se hace la deglución, y los constrictores lógicamente van a facilitar que el bolo alimenticio sea proyectado hacia la parte inferior. Aquí vemos el constrictor superior tiene una relación muy importante con el origen del músculo mucinador, que es el pterigomandibular, ligamento pterigomandibular, que también se denomina como rapé pterigomandibular, que es uno de los orígenes del constrictor superior. Vemos el constrictor medio, tiene origen principalmente en el cuerno mayor del hueso ioides, aquí lo vemos, y el constrictor inferior en el borde posterior y el cuerno inferior del cartílago tiroides. Aquí lo vemos, el constrictor inferior. Cuando miramos nosotros hacia la parte posterior, ellos convergen hacia el rapé mediano, tal como lo vemos aquí, ¿sí? Aquí vemos el estilo faríngeo que habíamos mencionado anteriormente, y vemos que hacia la parte superior se cierra, digamos así, este conducto músculo membranoso con una fascia que se denomina como la fascia faringobaxilar, que la vemos precisamente aquí en este sitio, su relación con lo que es la porción basilar y el hueso occipital. Los músculos están cubiertos por una fascia, que es la que se va a continuar cubriendo hacia la parte anterior al músculo bocinador, que se denomina como la fascia bucofaríngea. Entonces la fascia bucofaríngea cubre a los músculos superficialmente, y la faringobaxilar está hacia la parte profunda en la parte superior, tal como vemos. Constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Las fibras del constrictor inferior
se continúan ya hacia la parte inferior, entrando a formar parte de una de las cubiertas musculares del esófago, de los dos componentes musculares que presenta lógicamente ya el esófago. Y una característica interesante entonces es que esas son fibras estriadas, de ahí que el tercio superior del esófago también tiene control de tipo voluntario, como lo tienen los músculos constrictores lógicamente de la faringe, rodeadas de fascia, de tal manera que la faringe se mueve libremente, digamos así, en su ubicación como tal. Por eso puede elevarse y puede descender en lo que es la deglución, y ese es uno de los mecanismos que facilita lógicamente que se dé la deglución como tal. En relación a lo que es la laringe, que está ubicada hacia la parte anterior, tal como lo vemos aquí al seccionar la parte posterior de la faringe, aquí vemos la laringe, ubicamos precisamente la glándula tiroides. La glándula tiroides lógicamente es un componente importante del sistema endocrino, y dorsal a la glándula tiroides se ubican las glándulas paratiroides en un número de 2 a 6 aproximadamente, y algunas están prácticamente profundas en el parénquima de la glándula tiroides como tal. Si hacemos una sección en la parte posterior de la faringe, entramos entonces a observar cómo la faringe en sus 3 porciones se comunica con la cavidad nasal, con la cavidad oral y con la cavidad laríngea. De ahí que la comunicación con la cavidad nasal se da a través de estos orificios que van a denominarse como las coanas. La comunicación con la cavidad oral se va a dar a través de este estrechamiento que se denomina istmo de las fauces, y la comunicación con lo que es la laringe se da a través de lo que llamaremos como el hálito de la laringe. Vemos como la laringe, como una estructura no músculo-membranosa, sino con mucho más, digamos, resistente por la presencia de estructura cartilaginosa, pues lógicamente sobresale de adelante hacia atrás, formando precisamente un componente que da lugar a unos espacios que van a denominarse como los recesos piriformes, que están hacia los lados de la ubicación de la laringe como tal. Su parte inferior vemos la cara posterior de las glándulas tiroides y acompañadas con lo que es las glándulas paratiroides. Cuando miramos nosotros las estructuras relacionadas con la faringe, entramos a ver un espacio laterofaríngeo, que el espacio laterofaríngeo venía a ser precisamente todo el contenido de la vaina yugulo-vago-carótida. Yugular interna, carótida común hacia la parte medial, y lógicamente el nervio vago, que lo vemos precisamente en esta región, descendiendo en este punto, en este sitio como tal. Vemos nuevamente la ubicación de la cara posterior de las glándulas tiroideas, de los 2 lóbulos tiroideos. Vemos nuevamente las estructuras relacionadas con lo que es precisamente aquí vemos el músculo salpingo-faríngeo, al cual habíamos hecho referencia, y lógicamente alcanzamos a ver también la ubicación de lo que se ha denominado como el velo, el paladar blando, músculo de la úvula, y los músculos tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar como tal en este sitio. Sigamos. Cuando miramos nosotros la estructura de la laringe, pues no podemos aislar a la estructura de la laringe de su relación precisamente con la glándula tiroides. Aquí vemos la glándula tiroides, que es lógicamente una glándula bilobular, pero que en algunos casos, en su porción estrecha, que es en el istmo tiroideo, puede presentar una porción glandular que se proyecta hacia arriba y que tiene la posición de lo que en etapa embrionaria era el conducto tirogloso, que en últimas demarca
precisamente el origen, digamos así, de la glándula desde lo que es el piso de la cavidad oral primitiva hasta lo que es la región del cuello como tal. No en todas las personas aparece este lóbulo que se denomina como lóbulo piramidal, pero puede estar lógicamente como una variación anatómica. Son dos lóbulos tiroideos unidos por el istmo. Se describe a la glándula como presente en una cara anterior, tal como lo alcanzamos a ver, una cara medial que se adosa a la estructura de lo que es la laringe o los cartílagos de la laringe, y la cara posterior que corresponde a ese componente que habíamos visto en una vista anterior, como es el caso que se alcanza a observar escasamente precisamente aquí en este sitio. Entonces vemos nosotros que la glándula tiroides ocupa una posición muy cercana a lo que es la parte inferior, digamos así, de la estructura de la laringe, y cubre parcialmente también los dos primeros cartílagos traqueales, tal como observamos aquí en este sitio. Recibe irrigación precisamente por lo que es la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior, que ya la habíamos mencionado como originada en el tronco tirocervical anteriormente, y que va a distribuirse lógicamente en los lóbulos tiroideos. La arteria tiroidea inferior tiene una relación también muy importante con lo que es precisamente la disposición y ubicación de las glándulas paratiroides, de ahí que es importante hacer su seguimiento, y por otro lado con el nervio laringio recurrente. Aquí alcanzamos a ver otras arterias que, si bien no las habíamos mencionado, encontramos tiroidea superior, la lingual, que corresponde precisamente a esta arteria, ¿sí? Y hacia la parte superior estaría la carótida externa. Aquí está la carótida común, la carótida externa y carótida interna. Hay algo muy importante en el sitio de división de la arteria carótida común en sus dos arterias, y es que ella sufre un abombamiento en este sitio y da lugar precisamente a lo que se ha denominado como el seno carotídeo. El seno carotídeo es un sitio en donde en la parte, en las paredes, se ubican precisamente componentes que detectan en especial los cambios de presión, o sea, son baroreceptores que están ubicados en la pared de lo que llamamos como el seno carotídeo. Igualmente, en medio de las dos arterias, carótida externa y carótida interna, se dispone una serie de estructuras nerviosas relacionadas principalmente con lo que es el noveno par craneal y el glosofaringeo, cuyas fibras se profundizan también hacia esta región, pero antes de ellas forman una especie de penacho que se denomina como el glomo carotídeo. Seno carotídeo y glomo carotídeo son también receptores. En este caso es quimioreceptor, detecta los cambios de las concentraciones de gases, principalmente de oxígeno, que hay a nivel arterial. Entonces son muy importantes estos dos componentes aquí, seno carotídeo y el glomo carotídeo. Vemos ya la estructura de la laringe, ya dejamos hacia la parte dorsal a la faringe. Vemos el hueso hioides entra a jugar un papel importante aquí. Vemos cartílago tiroides, cartílago cricoides. El cartílago cricoides tiene la forma de un anillo, de los anillos grandes, digamos así, con una platina inmensa, y cuya parte de la platina se ubica hacia la parte dorsal y el arco hacia la parte anterior o ventral. Entonces, cartílago tiroides, cartílago cricoides, que son parte lógicamente de la parte más externa, y luego vemos los cartílagos denominados como aritenoides, que descansan sobre lo que es la lámina del cartílago cricoides. Aquí lo vemos, los aritenoides, hacia la parte superior los denominados como los corniculados. Recordemos que la epiglotis también tiene como estructura un componente cartilaginoso,
el cual es el cartílago del epiglotis, tal como lo vemos precisamente aquí. El cartílago tiroides tiene dos láminas, lámina derecha y lámina izquierda, lógicamente, y vemos cómo ellas se unen en su borde superior, forman una escotadura tiroidea superior, como vemos aquí. En la parte posterior, tanto la lámina derecha como izquierda se proyecta con los cuernos mayores del cartílago tiroides, y hacia la parte posterior e inferior se proyecta con los cuernos menores o inferiores del cartílago tiroides, los cuales se articulan con el cartílago cricoides, tal como lo vemos precisamente en este punto. Aquí alcanzamos a ver la disposición lógicamente del cartílago cricoides, los aritenoides, y la relación que tiene el componente aritenoideo con lo que llamaremos las cuerdas vocales. Cuerda vocal verdadera y cuerda vocal falsa. La falsa es la denominada vestibular y la otra la cuerda vocal verdadera como tal. Cuando miramos nosotros la disposición de los músculos, vamos a encontrar entonces que en relación a los cartílagos cricoides, aritenoides y lógicamente el tiroideo, están músculos que reciben el nombre por su disposición y su relación. Aquí vemos el crico tiroideo, ¿sí?, que se extiende desde el anillo del componente cricoideo hacia lo que es el borde inferior y el cuerno inferior del cartílago tiroides. Aquí alcanzamos a ver cricoaritenoideo lateral, que sería otro de los componentes musculares importantes. Cricoaritenoideo posterior, en relación a lo que es los aritenoides, vemos aquí, se originan en las láminas y se dirigen al proceso vocal del cartílago aritenoides. Interaritenoideos, aritenoideo oblicuo y ariepiglótico, todos estos músculos denominados como intrínsecos de la laringe reciben inervación de lo que llamamos nosotros como el nervio laringeo recurrente. Es un nervio que suministra precisamente el nervio vago a nivel cervical en la parte derecha y a nivel torácico a nivel lógicamente de la parte izquierda. Cuando miramos la parte interna ya vemos la disposición de lo que es precisamente la mucosa respiratoria, y ahí alcanzamos a ver nosotros entonces un orificio aparentemente en la parte lateral, delimitado por el pliegue vestibular y el pliegue vocal. El pliegue vestibular o cuerda vocal falsa, pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Entre los dos hay este espacio que se va a denominar como el ventrículo laríngeo. Este se continúa como un saco ciego hacia la parte superior y contiene en su interior aproximadamente unas 60 glándulas que secretan una sustancia oleosa que está continuamente, lubricando las cuerdas vocales como tal. La ubicación de estos pliegues permite separar a lo que es precisamente la cavidad laríngea en lo que se ha denominado como el vestíbulo laríngeo, el ventrículo laríngeo y cavidad infraglótica. Ya de aquí hacia abajo ya se continuaría lógicamente lo que es la tráquea como tal. Entonces aquí vemos vestíbulo, ventrículo laríngeo y luego cavidad infraglótica como tal.